Voy a comenzar, digamos, esta charla contándoles que antes cuando estábamos pensando desde el equipo de Aval Casa de Bolsa, por qué escenario estábamos atravesando actualmente, nosotros estábamos preguntándonos ya cierres del 2024 y entrando 2025, si había efectivamente luz al final del túnel, si los principales agregados macroeconómicos fundamentales se habían recuperado, si lo que nos ha pasado en temas fiscales y en temas ya más exógenos, considerando llegada a Trump, cómo esto nos iba a impactar particularmente a las economías emergentes como la colombiana. Eh, Inicialmente, eh, estábamos observando en parte de nuestras estimaciones es cómo se veía al inicio de este año el crecimiento económico en diferentes economías de referencia, avanzadas como emergentes. Y veíamos algo interesante y era que para 2024 se esperaba primero que Estados Unidos tuviera el mejor desempeño por encima de economías pares como la eurozona, Reino Unido, Japón, y que ésta tuviera un crecimiento eh, en su cuarto trimestre del año anterior, cercano a ese 2.8. Esa era nuestra estimación a inicios de este año. Y pues tenemos unas previsiones de que esta para enero de este año 2025 estuviera entonces en ese 2.7%. Ya viendo un poquito más en el terreno local o más o menos con economías muy cercanas, benchmark para la TAM, estaría Brasil. Entonces a Brasil también le tenemos un amplio crecimiento. Digamos que nuestro horizonte y nuestro eje de referencia, Brasil, teníamos previsto que tuviera una tasa de crecimiento del 3.4%. Eh, pero ¿qué pasa? Ahorita con todo este anuncio de las medidas proteccionistas que alrededor de más de 180 países pues les fue puesta nuevamente una medida arancelaria, algunos más fuertes que otras. En el caso colombiano, que tuvimos suerte que nos pusieron el 10% de aranceles. Eh, pero nuestras previsiones de crecimiento empezaron también a cambiar y digamos que nosotros aquí también tratamos de hacer un comparativo de cómo fue entonces o cómo ha sido ese cambio más bien en perspectivas de crecimiento en este último mes, marzo, que termina, que entra en vigor, en otros momentos se han aplazado pues ya las medidas arancelarias. Eh, y aquí digamos que hicimos la comparación de cómo es la visión OCDE, cuál es la visión de JP Morgan, cuál es la visión de Bank of America y cuál es la visión de Goldman Sachs, ¿no? Y algo interesante es que indudablemente para la OCDE el panorama es mucho más oscuro, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y es una contracción en la estimación de crecimiento, si se tiene en cuenta diciembre del 2024, marzo del 2025. Pero la visión es un poco más optimista, al menos por el lado de JP Morgan, donde pues, se espera que en Eurozona, en Reino Unido, en Japón, en Canadá, en China y en India, pues haya más bien un crecimiento mucho más positivo. Yo creo que estas dos visiones, estas dos caras de la moneda, pues no hay que desechar una o la otra, sino más bien analizar esto porque si bien es cierto, hay unas economías que tuvieron un arancel mucho más amplio, como lo fue China, Taiwán, Corea, podríamos pensarnos entonces que hay otras economías que no tuvieron el mismo impacto y en ese sentido entonces genera una ventaja competitiva el hecho de usted poder ganar competitividad por el hecho de que usted puede aún tener sus productos, su pool de opciones en temas de comercio internacional, pero sigue siendo en términos relativos más barato, dado pues que en el caso colombiano lo veíamos un 10%, pues que fue la gran mayoría, cerca del 68% de los más de 185 países que fueron pues impactados por estas medidas arancelarias, ese 68 tuvo el 10% nomás. Entonces, podemos decir, bueno, JP Morgan está viendo también con optimismo ello, que puedan abrirse nuevos mercados, que pueda también pensarse en unos nuevos horizontes y una de las economías que potencialmente se tenderá a ver mucho más beneficiada sería China, sería India y en este caso Japón también.
Em, pero entonces ya pensando un poco, bueno, todo este problema que ha generado mucho ruido macro, pues ha debido entonces a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y entonces aquí les quiero compartir un poco cómo se ha comportado el déficit primario, el déficit fiscal primario en Estados Unidos. Y aquí algo interesante es que en estos momentos, pues el déficit que está es equiparable a periodos donde hubieron crisis, ¿sí? Pero el gobierno de Trump ha adelantado esfuerzos de recorte de gasto, pues en función también de los secretarios que ha puesto en los diferentes departamentos, ¿no? Pero aquí algo interesante es que con la salida de Biden teníamos un déficit primario, un déficit fiscal primario que oscilaba ese 7.4% del PIB. Y si comparamos qué sucedió en la crisis subprime con el gobierno Obama, pues pudimos ver entonces que el déficit fiscal primario estuvo en ese 8.3. Entonces, viendo un poquito también más atrás, analizando qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, estamos en estos momentos, para ser, digamos, muy sucinto, estamos en la mitad de un proceso que de seguirse así, de seguirse aumentando en déficit fiscal primario, pues en efecto lo que vamos a ver es un Estados Unidos cada vez más endeutada y una Estados Unidos cada vez más apretada en términos fiscales. Las proyecciones que hemos tratado de testear es que para el gobierno Trump a corte del 2028 pues cierre con un déficit fiscal que oscile el 5.6% del PIB. Y también viendo esto entonces, de hecho hoy que tuvimos el conocimiento de cómo salieron los datos de inflación en Estados Unidos, inflación subyacente y la inflación total, entonces por donde uno lo vea, uno diría entonces, si está aumentando el déficit fiscal, eh, Trump llega a la Casa Blanca con promesas muy pro gasto público, entonces, y una reducción de impuestos para las firmas con el objetivo de incentivar esa inversión. Pero entonces, todos estos elementos en su conjunto nos dirían o nos sugerirían que todo esto va a terminar siendo inflacionario. Todo esto va a terminar siendo inflacionario. Y aquí lo interesante es que a corte, ahorita les comentaba el tema que conocimos, el dato de inflación en Estados Unidos, veíamos que la inflación núcleo, la subyacente, estaba el mes anterior, estaba cerca de 3.1, pasó a 2.8. ¿Qué pasó con la inflación total? Estaba en 2.4, en 2.8, perdón, y pasa a 2.4. Entonces, una reducción bastante amplia también del índice de precios, pero ¿qué ha pasado entonces con las expectativas? Que también es un tema que es bastante preocupante. Y es que, aunque pensáramos nosotros de que todas las políticas que están, digamos, o son el núcleo de del gobierno norteamericano actual, son muy inflacionarias, pues lo que ha sucedido es que las expectativas de inflación se han anclado y han convergido a ese rango meta propuesto por la Reserva Federal. De hecho, lo veíamos que en términos de la inflación total, pasó de marzo del 2022, que había una expectativa de inflación del 9.1 a corte de la primera parte de este año, a una inflación del 2.8%, que ha estado muy congruente entonces con el comportamiento observado del índice de precios. Por otro lado, les quiero compartir yo un poquito de cómo han sido nuestros escenarios de pronóstico, pues viendo pues todo esto también. Y el principal eh, fundamental macro que les quiero traer hoy es la tasa de política monetaria en la Fed. Entonces, arrancamos 2025 en enero y todos los analistas económicos y el mercado en general pensaban que el número de recortes de la Fed iba a ser a lo sumo 2 en el año y o en el peor de los casos uno. Pero ya Jerome Powell la semana anterior también lo dijo y el número de recortes se va a ver comprometido. Y aquí hay un punto interesante que ya lo abordaremos con más detalle, y es que por un lado se piensa que toda esta medida arancelaria va a generar entonces efectos inflacionarios. Pero como estas medidas más fuertes se dieron en este mes, al menos la inflación del mes anterior tiene un rezago, ¿sí? No tuvo en cuenta la respuesta de China del 84% de aranceles y no tuvo en cuenta tampoco que Estados Unidos le aumentara 104 en aranceles, 104% en aranceles. Entonces es una inflación, esta que conocimos hoy, viene un poco rezagada. ¿Qué esperamos y qué ha dicho la Reserva Federal? Se espera que estas medidas
tipo del corte proteccionista pues sean muy inflacionarias y en ese sentido pues el número de recortes también estaría viéndose muy comprometido. Pero que, ¿cuál es la otra cara de la moneda en esta historia? Que entonces el mercado está de cierta manera también mencionando, hombre, de pronto Estados Unidos está entrando en una recesión o no es, o estamos en esta inflación. Entonces, también digamos que lo que está ahí sobre la mesa es que el número de recortes va a aumentar porque va a haber este trade-off entre tenemos un mayor crecimiento o vamos a tener una inflación mucho más baja y lo que la Reserva Federal particularmente piensan muchos analistas que va a hacer es preferir mayor crecimiento. Preferir mayor crecimiento que pues también lo hemos visto que la inflación está convergiendo, sí, pero en un rebote inflacionario, pues preferirían en ese sentido garantizar también el comportamiento, un buen comportamiento en el mercado de trabajo. Ahora, como esto de cierta forma como que nos empieza a pegar a nosotros una economía pues abierta al mercado internacional, pequeña, y es que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, de hecho es el número uno. En términos del valor de las exportaciones colombianas en 2024 por país de destino, hemos observado que Estados Unidos es receptor de cerca del 34% de nuestras exportaciones, considerando, digamos, diferentes regiones del mundo. Ahora bien, ¿cómo se comportaban nuestras importaciones? También, no solamente es nuestro principal amigo en temas de lo que exportamos y que pues hace que muchas divisas ingresan a nuestra economía, sino que nos favorece en temas de nuestro crecimiento. También por el lado de las importaciones es nuestro principal socio. Entonces, cerca de todo lo que ha importado Colombia a corte del 2024 por país de origen, hemos visto que cerca del 27% ha, se ha originado en Estados Unidos. Y bueno, viene la pregunta del millón. Entonces, ¿hay recesión en Estados Unidos? ¿Hay mayor probabilidad de que haya? Y cómo esto pues va a terminar entonces impactándonos de una manera u otra nosotros. Aquí les presento dos gráficas que tienen, digamos, dos puntos clave. El primero, la gráfica que está a la izquierda, es la probabilidad de que Estados Unidos pueda ingresar o no a una recesión en el sentido estricto, pues lo estamos viendo a través del indicador de mínimos, el cual pues tiene en cuenta el sentimiento que existe en el mercado accionario, pero mayormente cómo ha sido el cierre en términos de las operaciones entre mínimos y máximos en las últimas 52 semanas. Aquí que es interesante, que en los picos, bueno, hay otra cosa y es que este índice entre más cerca esté al 1, ¿sí? Al 100, mejor dicho, como lo decíamos ver, pues nos está sugiriendo que va a haber una recesión muy segura, ¿sí? O sea, las posibilidades de recesión son mucho más amplias. Pero por otro lado, un índice muy cercano a cero, pues nos sugiere que la posibilidad de una recesión es cada vez más baja. ¿Qué vemos aquí? Hay dos o tres al menos, tres picos que son muy importantes. El primero se da entre 2001 y 2002, que pues ahí tuvimos, como ustedes lo pueden recordar, pues la posburbuja del punto .com, ¿no? También entre el 2009 y 2010 pues tuvimos la recesión, la gran recesión, y también tuvimos un tema en 2020, bueno, 2020, 2021, que para todos pues nos es hecho más, histórico más de referencia, y es la pandemia. En esos picos, en efecto, observamos que en el sentido técnico, que muchos economistas lo hemos visto allá, lo hemos visto así, es que por 3 trimestres consecutivos de contracción del PIB es recesión en el sentido técnico. ¿Sí? Pero este indicador, el indicador de mínimos, también nos permite entonces comprender cómo es ese sentimiento en el mercado accionario y nos está sugiriendo cosas que el PIB no nos sugiere. Nosotros hemos visto que últimamente el PIB en Estados Unidos ha crecido, ¿sí? Aunque si bien es cierto las tasas han sido marginales, hay que marginalidad ahí muy mínima, este indicador sí nos dice la probabilidad entonces de ingresar a la recesión si es muy amplia o es muy corta. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, en las últimas 52 semanas, es que no. De hecho, la posibilidad de ingresar en recesión pues siguen siendo muy bajas. Y algo interesante es que el mercado de trabajo también
se ha comportado de una manera muy eficiente. Hemos visto que las nóminas no agrícolas han crecido más de lo estimado, lo conocido en la semana anterior, y pues esto también nos da unas ideas muy amplias de entonces cómo será el desempeño de la economía norteamericana. Otro de los índices que quiero compartirles hoy es el índice de volatilidad. Aquí también trata de ver cómo ha sido ese sentimiento o percepción en el mercado accionario y qué es lo que nos interesa a nosotros, que exista la menor volatilidad posible, y si existe volatilidad que nos quiera sugerir entonces recesión, pues tiene que estar esa volatilidad tendiente, con una pendiente mucho más para abajo. Que hemos visto que en las últimas semanas este índice de volatilidad ha oscilado sobre la media, y ha estado máximo sobre la primera desviación estándar de esta serie, de este índice. Lo que pues también nos dice, si estuviera al menos dos desviaciones estándar por encima de la media, pues también nos da unas fuertes señales, y estuviera hacia abajo, también nos da unas fuertes señales de que va a haber entonces unas amplias probabilidades de una recesión. En este caso hemos visto que no, el índice de volatilidad ha estado más para arriba, ha sugerido como más un movimiento un poco más, que lo veíamos también en las últimas semanas. Todo Wall Street estuvo en rojo todas estas semanas, esto le pegó al mercado colombiano, precios internacionales del petróleo también estuvieron ahí, caídas, un desplome que de una semana a la otra veíamos que el precio del petróleo de referencia Brent estaba oscilando los 73, $74 por barril, y la semana pasada y estos días hemos visto que ha llegado inclusive a $60 por barril. Entonces son $14 por debajo en un par de semanas. Entonces todo este tema, todo este ruido de volatilidad en temas de relaciones bilaterales, comercio internacional, pues nos ha generado un impacto particularmente en el mercado accionario. Ahora, hay otro tema, y es la posibilidad de que la Fed pueda reducir en una mayor magnitud la tasa de política monetaria, ha primado sobre las tensiones comerciales en el comportamiento de nuestro famoso DXY y los tesoros. Y aquí vamos a ver dos cosas. Primero, el DXY, pues es ese índice de referencia que compara el dólar con otras monedas fuertes, ¿sí? Este se mide en puntos, ¿no? Y aquí hemos visto que, por ejemplo, cuando hubo el lunes negro, aquí vimos un DXY que estuvo muy por debajo, ¿sí? O sea, hubo una pérdida de la fortaleza del dólar frente a sus pares, ¿sí? Monedas también con la misma fuerza. Y otro de los puntos también fue lo que sucedió en elecciones, que también vimos que el DXY venía también de mínimos cerca de septiembre del 2024, pero luego se pega una escalada también tremenda en el momento de elecciones, pero antes de las elecciones cae un par de puntos, que oscilaban entre esos 104 y 102 puntos, pero luego de las elecciones ese DXY ya vuelve a tener un comportamiento muy similar al que tuvo cuando Donald Trump ganó su primera elección presidencial. Entonces, hemos visto un DXY que arrancó el año muy bien, le fue excelente, llegó a representar 110 puntos, pero en las últimas semanas, y cerrando el mes de marzo, pues vimos un DXY que está desplomadísimo, ¿sí? Ha mantenido, digamos, nuevamente, ha convergido como a esa media, si tratamos de pensar lo que fue 2024, pero si pensamos una serie un poco más amplia, pues está en un momento difícil, porque se pensaría entonces que si Estados Unidos está completamente bien, entonces el DXY estaría más bien una desviación estándar al menos por encima de la media histórica, alejándose de esos 104 y 102 puntos. Otro de los puntos que quiero compartirles es el comportamiento de los tesoros americanos. Aquí les traje los dos que los tenemos como benchmark, ¿no? Eh, es el Tesoro Americano a 2 años y el de 10 años. Y aquí hemos visto algo interesante. Veníamos arrancando este año con unas tasas del Tesoro, unos rendimientos, unas tasas muy amplias, que para el de 10 años, pues sencillamente pues, estuvo por encima del 4.5%, y para el de 2 años estuvo muy por encima del 4%. ¿Qué vimos ahorita? En las últimas semanas ha habido una caída muy fuerte, y esto más que todo, que entonces existe entonces esa dualidad en el análisis, ¿no? Y es, eh,
sí, Estados Unidos está teniendo unas presiones geopolíticas muchas más alarmantes de cierta forma, entonces nosotros esperaríamos que las tasas pues pudieran también subir un poco más, pero aquí hemos visto que cayeron y tratan de levantarse, pero siguen como, o sea, no está muy claro en esa tendencia en la que quieran converger, y es también ese tema, esa preferencia por los tenedores. Y también lo veíamos nosotros en el mercado colombiano, que ya casi entró a nuestra casa, y es cómo entonces nosotros vemos los tesoros americanos. Y nosotros entonces hemos visto que los consumidores y tenedores de tesoro americano han visto, no sé, más atractivo en esos momentos refugiarse en otros activos. Aquí lo que hemos visto es que ha habido una creciente demanda por commodities, el oro por un activo de refugio por excelencia, al igual que el dólar, han aumentado, entonces esa demanda por commodities también puede explicar un poco ese movimiento, ¿no? En la preferencia de muchos inversionistas, al menos a ojos del mercado norteamericano. También ya yo les he dicho en diferentes momentos en estos minutos que ha habido como entonces ese nerviosismo de, bueno, ¿qué irá a pasar entonces con ese tema arancelario? Si de pronto se van a pausar los aranceles, si no, si el tema de la producción de petróleo, si se va a dar, si va a haber levantamiento de sanciones en Rusia. Y todo esto pues a nosotros nos sugiere que va a haber de cierta manera unas mayores primas de riesgo. Y aquí a nosotros nos interesa ya cada vez entrando más en detalle cómo es el caso de Colombia y cómo es el caso de economías pares. En el caso de la percepción de riesgo, pues nosotros en el mercado financiero tendemos a utilizar mucho la curva, la Credit Default Swap, las CDS a 5 años, que es un tipo de contrato que nos permite observar cuál es esa percepción que desde el punto de vista del tenedor del contrato, pues se tiene sobre una economía en particular y tiene en cuenta también que aquí es donde pues voy a entrar también en materia sobre las calificaciones, y es que se esperaría que si usted tiene una calificación crediticia eh, menor, pues usted tenga una mayor prima de riesgo, ¿sí? Una mayor penalización en puntos básicos en la curva CIS. ¿Qué hemos visto en el caso colombiano? Cerró 2024 y osciló la CIS cerca a los 200 puntos básicos. ¿Qué pasa? Que en el caso de Brasil, que es una economía que tiene una calificación crediticia menor, tuvo una menor penalización a través de la CIS. Entonces, uno siempre se preguntaba, también nosotros lo discutíamos a cierres del 2024, y era, ¿por qué razón se nos está castigando tanto a nosotros, pese a que tenemos mejor calificación crediticia? Y entrando un poquito en detalle, ver, bueno, Brasil, ¿qué ha hecho al menos? Y Brasil venía nuevamente de un rebrote inflacionario porque pensaron que la tasa, la inflación estaba convergiendo hacia su meta y empezaron a recortar el instrumento de política monetaria muy fuerte, que de hecho hizo que hace la última toma de decisión de política monetaria en el Banco Central de Brasil tuvieron que aumentar 100 puntos básicos el instrumento, dejándola sobre el 14.25%. Entonces, pues por ahí uno dice, bueno, ya nos están castigando durísimo, se mantendrá aún los 200 puntos básicos que nos pegan, que nos están penalizando en Colombia. De hecho, en las últimas semanas hemos visto que ha aumentado con el anuncio del recaudo de la DIAN también, recaudo muy ineficiente para esta primera parte del año, que ya lo decía el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por cierto. Eh, pues nos dice, bueno, de pronto la CIES no va a converger aún por debajo de los 200 puntos básicos, pero hay que estar aún muy expectante de lo que vaya sucediendo. Entrando en temas ya de dólar en Colombia y referencia a la TAM, bueno, nosotros estuvimos en 2024 entre el top 10 entre las monedas más devaluadas. Nosotros tuvimos una depreciación que osciló el 14% más o menos, y pues tuvimos un comportamiento que estuvo eh, liderando, sí, de cierta manera el peso perdió mucho valor. Eh, que economía como, no sé, como la mexicana, chilena, pero aún en Brasil se encuentra por encima de nosotros. Entonces, como que no todo es malo, si vemos como un tipo de luz al final,
de toda esta oscuridad. Y últimamente vimos que eso también nos sorprendió. El viernes de la semana anterior, el tipo de cambio estaba a 4.000, bueno, veníamos acostumbrados a hacer 4.000, 4.100, bueno, 4.050, 4.100, y vimos ese viernes que fueron cuestión de 2 días y hubo un incremento de 200 pesos, ¿sí? Por todo ese anuncio de las represalias, cómo iba a enfrentar cada uno de los países, pues el abordaje del denominado Liberation Day, ¿no? Y bueno, entonces ya hemos visto que el panorama externo está muy fuerte, ¿sí? En temas macro, en temas financieros está también muy holgado. Eh, y pues vamos a ver entonces un tema y es en qué cuadrante nos encontramos ahorita en temas de la economía colombiana. Colombia ha venido en los últimos trimestres que tiene un crecimiento del producto que, si bien es cierto, no es el mismo o no se le acostumbraba al periodo prepandemia, ¿sí? Que donde veníamos nosotros acostumbrados a tasas de crecimiento, bueno, nuestra tendencia de crecimiento de largo plazo era cercana a ese 3.1%. Luego de pandemia, esa tendencia se contrae un poco y ya nuestra tendencia no es del 3.1, sino del 2.6. Esa tendencia también, digamos, ha sido respaldada por la multilateral. Digamos que lo que es OCDE, lo que es CEPAL, pues tienen esa perspectiva también de crecimiento para nosotros. Pero no son los niveles a los que veníamos acostumbrados antes de COVID. Por el lado de la inflación, hemos visto que la inflación para estas mismas fechas del año anterior pues ha reducido ser más de 200 puntos básicos, pero aún se encuentra muy por encima. Conocimos el dato de inflación el lunes y sorprendió a analistas, sorprendió al mercado porque se esperaba, estábamos en el 5.28, se esperaba que pudiera caer a lo sumo un 5,15, eso esperaban diferentes analistas, pero que observamos en el dato efectivo, que la inflación llegó a ese 5.09. Entonces, venimos entonces una inflación año a año que está cayendo, cada vez más convergiendo un poco, así sea lento, hacia el rango meta del emisor, y ya viendo entonces cómo ha sido el comportamiento del emisor, que también en Colombia teníamos esa discusión, es bueno. Se fueron dos de los codirectores de corte más ortodoxa de la Junta. Llega Laura Movisa y César Giraldo, una corte un poco más heterodoxa, y lo que se tenía era que el comodín que iba a equilibrar las balanzas iba a ser nada más y nada menos que Olga Lucía Costa. Entonces, antes de la toma de decisiones de política monetaria, también veíamos la que se tomó el pasado 31 de marzo, fue entonces que antes de esa reunión trató de reunirse en Laura Moisés, César Giraldo y Olga Lucía Costa, que en esa reunión tenía que estar también ministro de Hacienda, que en ese momento aún no se había retirado, Diego Guevara, y se esperaba, y había mucho como run run en el medio de que se estaban poniendo de acuerdo para hacer un recorte de 50 puntos básicos. Esos 50 puntos básicos fueron efectivamente los que votaron ellos en la última toma de decisión de política monetaria. Pero ganó el mantenerse quietos en ese 9.5%. Esto nos da unas señales de que, bueno, la política monetaria se está quedando quieta, ¿sí? No la ven tan clara primero porque tengamos que bajar tasas ya, porque tienen también de referencia a Chile y Brasil, pero tampoco dicen, bueno, nosotros estamos creciendo bien, entonces pues aún estamos en un momento de equilibrio en el cual pues el instrumento está dando aire a la economía y está convergiendo también a su mandato constitucional de la estabilidad de precios. En ese sentido, uno de los principales activos que en estos momentos, cuando estamos en el cuadrante 1, es activos en renta fija. Activos en renta fija son una muy buena opción, muy recomendada. Un poco de lo que les comentaba, pero ya entrando como en materia el tema de cada uno de los agregados y es el tema del PIB. Nosotros hemos visto que en Colombia, al igual que en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto es jalonado en su mayoría, cerca de un 60%, por el consumo privado de los hogares. Aquí hemos observado que, como les comentaba, venimos de tasas de crecimiento
antes de pandemia, que sencillamente podíamos pensar en un 3.2, bueno, el efecto de cambio de base en 2021, efecto base, ¿no? Vimos que llegamos a un 10.8, pero antes de pandemia, antes de ese ruido estadístico, pues veíamos que el 3.2 era nuestra tasa insignia, íbamos bien, no era de las mejores en el mundo, pero por supuesto que era amplia. ¿Qué vemos desde el cuarto trimestre del 2024 y qué vemos hacia adelante? Pues vemos que existirá entonces un crecimiento que oscile 2025 en ese 2.6% y que en 2026 mejore un poco más, pero solo 0.2 puntos porcentuales, pase a ese 2.8%. Pero este crecimiento, como les digo, viene jalonado mucho por los hogares. Si vemos la gráfica que está a la derecha, es la evolución de la actividad económica. Aquí se utiliza como año base 2019. Y en este año base 2019, pues tratamos de analizar, bueno, qué partes del PIB, visto desde el gasto, pues han jalonado entonces el crecimiento de la economía colombiana. Aquí hemos visto que los hogares han jalonado el PIB representando cerca de 123 puntos, seguido por supuesto de algo que es obvio para nosotros quizás, y es por el gasto público, por el gasto del gobierno, que ha representado cerca de 111 puntos, pero hay algo que sí es terrible, sí es terrible y lo vimos con mucho más detalle luego de pandemia, y que con la llegada del gobierno actual pues no se ha podido levantar, y es el comportamiento que ha tenido la inversión. La inversión fija y en stock y demás se ha visto muy sacrificada. Y la verdad, desde nuestro equipo y lo que he podido discutir con otros equipos de inversión, pues la semilla del crecimiento económico es la inversión. Y es indiscutible que el hecho de que no haya un crecimiento exponencial de la inversión, y que hubiéramos cuidado ese crecimiento que estábamos teniendo luego de salir de pandemia. Es que salimos de pandemia y la evolución que tuvo esta parte del indicador estuvo menos por debajo de los 80 puntos, y se recupera llegando a esos 100 puntos casi, y luego se vuelve y se baja. Ahorita hemos visto que ha habido un leve repunte, pero veníamos de más de 4 trimestres consecutivos que la inversión iba para abajo, para abajo, para abajo, no se veía incentivada la generación nuevamente de mayor crecimiento, tanto no sé, en stocks como en inventarios, pues no era la más apropiada, y sumado a ello entonces estaba que las tasas de política monetaria del emisor estaban aún muy por encima. Entonces el mensaje que el gobierno debía haber dado, que intentó hacerlo el ministro desde Hacienda, pues no trascendió eso que esperábamos todos nosotros, y era que se estuviera cuidando esa inversión. También les quiero compartir que vemos un poco en términos de inflación en Colombia. Bueno, inicialmente viendo el comportamiento de la curva de inflaciones implícitas, TES y deuda corporativa, pues vemos que por lado de la deuda corporativa esperan que a cierres de este año esté la inflación en ese 4,5. Por lado de la deuda pública la ven más arriba, la ven muy cercana a ese 5,5. Eh, y que nuestro pronóstico, pues en el mejor de los casos, vemos que pueda estar cercano a ese 4.5. 4.5 en el techo superior del rango meta del emisor. Por otro lado, viendo a través de la curva swap IBR el comportamiento a diferentes plazos que nos ofrece pues esta curva, pues hacemos un comparativo. Y este comparativo, si ustedes ven no la línea continua, es la curva swap IBR en diferentes plazos, pero los puntos, la línea discontinua, se encuesta analistas Banrep y cómo los analistas económicos perciben que van a ser la evolución de la tasa de política monetaria. Estas curvas y particularmente la expectativa de los analistas se ha subido un poco. La pendiente estaba un poco más hacia abajo, un poco más inclinada,
porque se pensaban que iban a hacer recortes mucho más agresivos con la llegada de los nuevos dos codirectores más heterodoxos, pero vimos que después de esta junta, pues las expectativas han corregido un poco más hacia arriba y de cierta forma vemos que a 3 meses y a 6 meses, pues están muy cerca de poder converger a lo que nos sugiere la curva swap IBR, que está entonces en que sean recortes de 25 puntos básicos y puedan llegar a cierres de este año cerca del 7,75%. Bueno, ya entrando al terreno ya de inflaciones, ¿cómo estamos frente a la región? Bueno, yo les comentaba hace un momento que en Colombia la inflación pues ha caído, sí, pero aún sigue por encima de economías pares como la de México, como Brasil, como Perú, como Chile, como Estados Unidos. Y si vemos que la inflación aún sigue un poco alta y la tasa de política se ha mantenido quieta pero un poco arriba, eh, nosotros también desde el equipo nos preguntábamos, el Banco de la República si tiene, o sea, el contexto actual sí le da para recortar. Y nosotros veíamos cómo ha sido el comportamiento de la tasa de política monetaria en términos reales. Tratamos de ver cuál es esa diferencia entre la tasa nominal y la inflación, esa resta, y decíamos no, o sea, por ningún lado le va a dar porque si recorta muy agresivo la tasa de política monetaria, en términos reales, ya estamos de por sí muy por debajo de lo que es México y de lo que es Brasil. Y en este sentido, pues el emisor y el staff del emisor también consideró que un recorte muy agresivo de la tasa pues va a generar un efecto carry trade muy alarmante donde pues una salida en cadena de capitales hacia economías, primero, que tengan potencialmente un mejor escenario político, ¿sí? O tengan una mejor calificación crediticia y sean menos riesgosos, pues se van a ir para allá, es lo más, o era lo más, o es lo más probable. Entonces, nosotros también decíamos, bueno, ya si el emisor se va por 50 puntos básicos por recomendación de gobierno nacional, pues asfixiaría un poco la economía, no solamente en términos de salida de capitales, sino que también nosotros decíamos, bueno, esa salida de capitales pues puede generar ya un dólar que está muy fuerte, lo va a fortalecer aún más, va a haber una devaluación del peso muy fuerte y esto se va a traducir en una deuda externa mucho más cara. Una deuda externa transada en dólares pues va a ser mucho más costosa, eso nos va a pesar a nosotros y va a terminar pegándole a esa inversión social que pues es también una de las partes de semillas del crecimiento que hemos visto desde el enfoque del PIB del gasto. Eh, por último, entonces, quiero compartirles que bajo todas estas circunstancias, este escenario, nosotros seguimos pensando que debemos aterrizar esto a una oportunidad de inversión. Y esta oportunidad de inversión para nosotros, como se les mencionaba, está en que la renta fija es una gran oportunidad y esa oportunidad se centra en el siguiente pipeline y es, vemos que una sobreponderación en títulos denominados en tasa fija eh, seguidos por títulos también indexados al Iberia y al IPC, serían una gran oportunidad. Estos porcentajes, por supuesto, varían en función de cada perfil y cada portafolio en particular, pero la torta que nosotros hemos tendido a recomendar en su mayoría es una sobreponderación en tasa fija, que la mayor parte del portafolio esté concentrado en activos de tasa fija, cerca de un 45%, seguidos de indexados al IBR en un 35% y en IPC en un 20%, considerando también ese matiz de diversificación de portafolio. Aquí les presento un ejercicio que realizamos. Aquí tenemos dos escenarios. El primero, hoy adquirimos un título y lo vendemos en 180 días. Y el otro escenario es tenemos un título, también lo compramos hoy, pero ese lo vendemos hasta la fecha de vida útil de ese papel, hasta su vencimiento. Aquí vemos dos cosas interesantes. Inicialmente, si es a 180 días o si usted compra el título hoy y lo liquida en 180 días, pues vemos que para los títulos que tienen como plazo un año, año y medio, 2 años, la tasa fija está generando unos rendimientos que si bien son atractivos, no son mayores que los que genera el IBR. El IBR en estos momentos está generando una mayor tierra de tenencia al menos a 180 días que lo que está generando en tasa fija. La torta se desinvierte un poco si vemos en un poco más el mediano o largo plazo, si vemos papeles de 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, indiscutiblemente la tasa fija pues se lleva por delante al IPC.
Ya para el escenario en el cual asumimos que se compra el título y se deja el vencimiento, entonces pensábamos, bueno, dónde genera mayor valor, dónde hay una mayor tier de tenencia. Y aquí lo que nosotros veíamos es que en la tasa fija, en cualquiera de los plazos, desde el 1 hasta el más largo de 7 años para este ejercicio, era mucho más atractiva, daba mayor rentabilidad en tier de tenencias, pero el trade estaba entonces en hacer ese análisis de si nos quedamos con el papel al vencimiento o lo liquidamos antes, 180, 360 o lo vemos, digamos, el tema de la diversificación de los plazos también es muy importante para poder hacer un buen trade ahí. Detrás de ello, que de hecho por ahí debe haber empezado antes de contarles este ejercicio, y es que nosotros asumimos que la rentabilidad, particularmente del IPC, está oscilando el 4% y una tasa de interés proyectada bajo las expectativas que incorpora la curva swap IBR. O sea, esperamos también una tasa BANREP que esté entre ese 8 y ese 9. Otro de los puntos es que las tasas y márgenes son el promedio de negociación de la última semana, considerando lo que se ha transado en el mercado primario y secundario, y los escenarios de rentabilidad descuentan el costo de comisión. Estos escenarios ya tienen en cuenta ese descuento de costo. Es, con esto termino, no sin antes saber si tienen dudas o preguntas. Muchas gracias. Hola, Carlos David. Tenemos por acá una pregunta de Luz Dari Peláez. Pregunta por qué si la inflación es de 5,2, los aumentos de los arriendos, alimentos y peajes aumentan mucho más en el 11,6. Ok, ok. Bueno, sobre esa pregunta, ese slide sí se los debo, pero algo interesante es que lo que veíamos el año anterior era que la inflación que nosotros estábamos teniendo era una inflación de alimentos en su mayoría. Cerca, si queremos ver el IPC, cuánto, o sea, qué tajada, viéndolos por divisiones, cuál me representaba más, eran alimentos, pero la inflación actualmente, la que nos ha presentado el DANE con ese 5,09, es una inflación de servicios y que viene en respuesta de todo este tema del fenómeno de la indexación de precios, que esperamos, al igual que el staff del BANREP, que esto se empiece a diluir en este primer trimestre. Los efectos de indexación se tienden a ver mucho más fuertes en la primera parte del año, pero luego cerca fijo, después del segundo trimestre de cada año, esos efectos casi ya son nulos, ya la indexación queda absorbida y los efectos observados en los primeros meses pues ya se diluyen. Gracias, Carlos David. Y una inquietud mía. Han previsto, obviamente está muy reciente, pero han previsto que con este tema de aranceles, la política de aranceles de Trump, eventualmente en Colombia nos llegue inversión extranjera de otros países que busquen apalancarse para llegar con tarifas más bajas a Estados Unidos, pensando en los países orientales, por ejemplo. Sí, sí, de hecho nosotros estamos pensando que con esta movida arancelaria posterior al Liberation Day, pues a Colombia y de por sí a la TAM, que también tiene pues un 10% de aranceles, es una oportunidad invaluable. Nosotros consideramos que nuestro crecimiento, al menos en temas de balanza comercial, va a ser mucho más amplia. Nuestro nivel de exportaciones va a ser grande y esto pues el comportamiento en la balanza de pagos por cuenta de capitales también va a ser muy positiva. Nosotros lo vemos así. Ahora, un tema es que en Colombia, viéndolo donde somos fuertes, ¿no? Todo el sector primario es donde nos vamos a ver mayormente beneficiados. Y desafortunadamente otro de los puntos en el cual no éramos los mejores, pero sí nos daban bastantes ingresos, eran los ingresos provenientes por el petróleo. Entonces, esa es una cuantía que, pues, por el truncamiento que ha habido, pues, por la transición energética y por lo que se ha postergado las nuevas licencias de exploración y explotación de hidrocarburos, pues eso va a impactar de cierta manera y no nos va a permitir también ganarnos esta partecita. Ok, por acá tenemos otras dos preguntas, pero antes de pasar, les escribí en el chat el link de asistencia.
pues es importante para tener el récord de asistencia, pero igualmente con la información de ese formulario le llegará la certificación de asistencia, ¿vale? Tenemos dos preguntitas, te leo las dos de una vez. María Yasmín nos dice, ¿cómo considera el panorama referente a los bonos del Tesoro? ¿Será que siguen en volatilidad? Y nos pregunta también que si consideraría un efecto positivo que Colombia pueda pertenecer a los BRICS. Ok, ok. Bueno, la primera, la volatilidad de los bonos del Tesoro americano, toca esperar un poco más cómo evoluciona esto, porque ya lo veíamos ayer. Trump también, más de 70 países están dispuestos a negociar los aranceles y él está dispuesto a negociar con ellos dado que no tomaron represalias contra Estados Unidos. Entonces, yo sí considero que en el caso en el cual se pueda llegar a acuerdos mucho más tranquilos del diálogo y donde las medidas de incrementos arancelarios sean mucho más mesuradas, eso va a hacer que la volatilidad que hemos visto, al menos la caída en las tasas del tesoro a 2 y a 10 años, pues se vea mucho más quieta y de hecho puede inclusive retomar los niveles a los que hemos venido acostumbrados. Y sobre los BRICS, Y sobre el BRICS, bueno, esa también es fuerte, aunque Colombia de cierta manera está anclado. El ANIF hizo un estudio hace muy poco y era el comportamiento de las relaciones comerciales que han tenido los países, ¿no? Y hacía un comparativo entre 2001 y 2024. Desafortunadamente Colombia, eh, opuesto a lo que ha sido el comportamiento de la TAM, ha sido muy aliado de Estados Unidos. Y eso que nos dice, que pues es pro Estados Unidos, eh, y Estados Unidos pues no es muy partidario del BRICS y de hecho hay un tema que ellos estaban dispuestos en poder crear su propia moneda para el comercio internacional y Estados Unidos fue uno de los primeros que dijo que se intentaba pues transar con esa moneda, pues se perdían lazos con bilaterales ahí con Estados Unidos. Entonces, sí le sería positivo, pero la acción el actuar político, yo creería que no lo haría muy pertinente. ok, y una última pregunta, pues para cumplir con el tiempo programado. ¿Cómo es la proyección del dólar a corto plazo teniendo en cuenta la reversión de aranceles de Estados Unidos, más bien el aplazamiento en el que estamos? Sí, bueno, esa del dólar siempre, pregunta de economista siempre, pero nosotros lo hemos visto que puede oscilar quizás entre esos 4.200, 4.300, entre ese techo y ese piso, pero como les digo, o sea, para el tema de dólar tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en los Estados Unidos porque les decía aquí en la charla, veníamos de 4.000 pesos y sale el viernes la respuesta de China ante el incremento arancelario y ya los demás conocemos qué sucedió y de una, ¿qué pasó? Se disparó 200 pesos el dólar, entonces muy pendientes de lo que vaya a suceder para que pueda respetarse ese techo y ese piso que les digo. Perfecto, Carlos David. Bueno, te agradezco muchísimo, muy interesante, muy actualizado. Pues, estamos día a día, cambian las proyecciones. Tal cual. No, muchísimas gracias a todos, a la audiencia por unirse y pues al profe por crear este espacio. Vale, chao, chao. Hasta luego. Gracias.